2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Una guerra que dejó como resultado a 649 soldados argentinos caídos y otros 300 a 500 soldados que perdieron su vida, sí, por suicidios. Un estado ausente, estrés postraumático y depresión. Por eso hoy te quiero compartir una historia de vida, un diálogo que mantuve con Marcelo Vallejo, un veterano de guerra que atravesó por muchos años, sí, una depresión muy aguda y distintas adicciones. Y cómo un día, creyendo que su vida no tenía más sentido, se tiró un dique sin saber nadar y a partir de ahí, cómo llegó a participar en la final del Ironman de Hawái. Por eso yo siempre digo que el deporte cura, el deporte sana, el deporte salva. Sí, yo creo que, como te decía, o te cuento siempre, Dios me tiró esa soga de conocer el deporte y sin saber, sin darme cuenta, me llegó en un momento de mi vida donde había tocado todos los fondos posibles y, y me sacó adelante. La verdad que estoy acá por el deporte. Contanos cómo fue el tema de cómo llegaste, digamos, qué fue lo que te llevó al deporte. Bueno, el haber tocado tantos fondos, después de una internación en Campo de Mayo, por mis secuelas de la guerra, que esa secuela, que no la podía hablar, no la podía comentar, me llevó a consumir, primero alcohol, después otras drogas, escapando de esa secuela. Que no sabía. ¿Es tan cierto esto que decían que cuando bajaron de los camiones los llamaron al silencio, que no podían decir nada? Sí, sí. Fue así. Fue así, me hicieron firmar una declaración jurada. Pero bueno, también un poco era no poder encontrar en la sociedad ese oído que te escuche. Entonces, bueno, nos juntábamos con los veteranos, era el lugar donde nos entendíamos y ahí había siempre, bueno, una cerveza. Un acompañamiento. Y ahí es donde uno no se da cuenta y empieza con este problema que a mí fue una adicción, depresión y un montón de cosas que no podía resolver. Aparte, en esa época no era tanto el tema, no había tanto de apoyo de la parte de psicología, ¿no? De psiquiatría. No teníamos. Yo en el año 2000, casi 40, 38 años después de la guerra, conocí un psicólogo. Claro. Imagínate. Y bueno, después de esa internación que tuve a los 40 años, en un viaje que hicimos los veteranos de guerra, te se mate. Vale. ¿Eso fue siempre alcohol o fueron hacia otras drogas? Sí, eran otras drogas, cocaína. Claro, en ese momento lo fuerte era la cocaína. Y bueno, y no poder parar, no poder encontrar el límite. Y bueno, después de que salí de esa internación, fuimos a un viaje de veteranos, con veteranos. Yo había perdido el trabajo y tenía una traffic. Y salimos, así que bueno, nada, de ese viaje yo tenía un tratamiento con pastillas, un montón de pastillas me daban. Y mezclé, me puse a tomar cerveza y después me tomaba las pastillas. Claro. Pero como que ya no me importaba nada, no me encontraba la solución a nada. Tiro un dique en La Rioja, me salvan los veteranos que estaban conmigo, y al otro día viene un grupo de chicos, un micro, con un grupo de chicos, todos adolescentes, 13, 14 años. Y se tiran a nadar al dique y se me pone la piel de gallina porque los veía nadar, sí. Hermoso. Y bueno, me llamó la atención, me gustó. Bueno, cuando vine de ese viaje, no me pregunté por qué, pero agarré un bolso y me fui a la pileta del Club Muñiz. ¿Con Quique estaba aquí o no? Sí, estaba aquí. Quique ya. Y me fui a aprender a dar clase de natación, a aprender. Mirá. Después vinieron la primera competencia, que me invitó Quique, que salí último. Venía con 3 más y llevé a mi mamá, a mis hermanas, a mi hijo, a mi señora. Y bueno, la alegría más grande fue ver a mi mamá, ¿no? Que me veía bien, caída. Y aparte llegó a unir la familia, ¿no? Ahí en algo. Y empecé a rescatar, no sé si la palabra, a recuperar, bueno, esa confianza, ese vínculo con la familia, que por ahí lo había perdido, porque bueno, sí. Estaban cansados de luchar también. Así que bueno, fue una etapa también
de recuperación de otras cosas, de la familia, personalmente sentirme que quería ser mejor padre, mejor veterano de guerra. Sí, fue una etapa donde por suerte seguí con la Te natación. metiste en el triatlón y llegaste a la final del Ironman en Hawái. La verdad que de empezar a nadar, a llegar a esa carrera, a esa competencia que todos quieren llegar, fue todo un camino que a lo mejor pero sí lo soñé, porque me escribía cartas, estaba en mi casa, como hubo una etapa que no tuve laburo y me dediqué a mi recuperación. Me escribía cartas felicitándome, cosas muy locas, ¿no? que hace uno buscando una salida. Y que me invitaban a correr el Ironman de Hawái. Y esto, yo recién había empezado. Y bueno, fueron cosas que me ayudaron a empujar. Sí, entrené mucho. Creo que no me regaló nadie nada. Mucha cabeza. Mucha cabeza. Sí, sí. Y también voluntad. Porque bueno, hubo días de frío, de invierno, y salían a entrenar. La disciplina, todas cosas que por ahí ahora empecé a conocer que hacen los chicos en tratamiento de adicciones, y yo las hice solo. Sí. Sin saber que era una salida. ¿Qué te iba a decir? Y con respecto al libro que escribiste, que fue el año pasado, ¿no? Sí. El año pasado lo presentaste. ¿Qué tiene que ver con esas escrituras que vos hacías, un poco? Sí, lo del libro fue también algo que quería hacer para mi familia, para mis hijos, y siempre iba escribiendo. Tengo cosas desde que trabajaba y por ahí no podía decir lo que me pasaba, entonces escribía en papeles y lo dejaban en el vestuario, en mi lugar de trabajo, y era una forma de que entiendan. Volver y no volver. Vos cuando volviste a Malvinas, ¿volviste en forma de competencia o fuiste antes como para hacer una visita? No, la excusa fue encontrar el maratón. Sí. Encontré a un muchacho que había ido a participar por internet, recién cuando se empezaba. Y porque no sabía si se podía viajar, de qué manera, y cuando vi eso me traté de conectar. Ya tenía contacto con algunos corredores y esa fue la excusa, prepararme para el maratón. Y 27 años después, en el 2009, volví a correr. Y la verdad que fue algo sanador para mí, porque después de tanta bronca y todo lo que pasaba por mi cabeza, si volvía, ¿qué iba a hacer? Fue todo lo contrario. Yo pensaba en ponerme en mi pozo, en mi trinchera, y no sé, locura, morir, ¿no? A morir ahí. Y volví entero, terminé de correr y estaba entero, sentí que le hice un homenaje hermoso a nuestros caídos, a mi familia, para mí también. Así que bueno, fue un poco la vuelta. Fue sanador. Sí. Y con respecto, si vos tendrías que darle a los jóvenes, o al público en general, ¿no? Yo tuve mi experiencia de recuperarme una gastritis de muchos años gracias a lo que fue el deporte también, ¿no? Entonces, a veces no podemos sacar esas cosas que nos hacen mal. Yo siempre llamo las cosas tóxicas, ¿no? Porque por ahí uno dice, tengo un problema, y por ahí decir, no tengo un problema. Pero sos estudiante, tenés una familia, tenés un trabajo, exigencias. Nosotros somos una sola persona y llega un momento que psicomatizamos, ¿no? Empezamos a enfermarnos. Entonces yo tuve 20 años, tuve una gastritis. Y bueno, si bien la iba regulando, la empecé a regular con el deporte, yo hoy tengo 83 kilos y yo llegué a pesar con una gastritis aguda a los 20 y pico, 22 años, llegué a pesar 67 kilos. Entonces, yo le debo un montón al deporte, ¿no? ¿Vos qué consejo le darías a la gente, a los jóvenes, que están atravesando situaciones problemáticas, ¿no? Después de pandemia, yo lo veo lo vimos mucho entre los colegas docentes y demás, toda la cantidad de chicos con problemas como ataques de pánico, depresión, ¿viste? Sí. Encerrados ahí en un pozo, y bueno, estimulándolos yo siempre con el tema del deporte, ¿no?
Pero vos que lo viste más que yo, ¿qué consejo le podría dar a los chicos? No sé si consejo, pero un poco con la experiencia. También el mundo está muy complicado, ¿no? Para los jóvenes es como mucha agresión, un montón de cosas que por ahí no pueden resolver. Yo creo que también va por ese lado, ¿no? Escapar un poco de todo eso que hay en las redes. Pero bueno, yo creo que lo principalmente no buscar la salida en el consumo del alcohol, de cualquier droga, o estar atento a un compañero que si ya no puede, o sea, repitió el consumo de cerveza, ponele, se tomó 2 cervezas esta semana. La semana que viene ya fue jueves y viernes. Bueno, estar atento a eso y hablar. Creo que hablar de los problemas, hablar con los padres, hablar con el profesor, con el maestro, con el amigo. Porque bueno, siempre detrás de una adicción hay un problema que no se habla y creo que fundamentalmente es hablar con alguien, con grupos. Hay muchísimos grupos donde un joven que atraviesa un problema es donde puede ir bueno, a volcarlo, a encontrar otra palabra. Sí. Y bueno, y el hacer deporte los va a ayudar también a estar con otros proyectos, otros objetivos. Sí, yo siempre digo que aparte vincula, ¿no? Genera conexiones con el par. Tienen otra forma de manejarse con el entorno, ¿no? Y lo que identifiqué y lo que siempre identifico, yo ya llevo 25 años de docente, que todos los chicos que hacen un deporte, el ejercicio físico y demás, tienen menos tendencia a tener estas cuestiones emocionales, ¿no? Ni hablar, bueno, es tan importante que sea recién del vínculo con el compañero, ¿no? La parte social. Sí, también te hace salir por ahí de grupos donde vos no tenés que estar. No perteneces. No perteneces o para pertenecer haces lo mismo que hace el otro. Y es verdad, cuando empezás a conocer gente del deporte, la cabeza empieza a cambiar. Y no quiere decir que uno tenga que olvidarse de esos amigos, sino buscar sentirse bien. Exacto. Uno. ¿Cómo seguís con el tema de las obras de teatro? No, ahora está parado porque, bueno, fueron casi 7 años de una locura que también a través de uno estar bien llegó esa propuesta de participar en una obra de teatro con veteranos con una ingleses. Particularidad, ¿no? El estar con los veteranos ingleses. Con veteranos ingleses y bueno, recorrer muchos lugares. Y ahora ¿Se tuvieron en Inglaterra también? Sí, se estrenó en Inglaterra obra de teatro. Y bueno, recorrió 18 países, más de 30 ciudades. Fue una experiencia tremenda, ¿no? Por eso todo esto donde estoy ahora y lo que conseguí, humildemente lo digo, fue por el deporte y esa oportunidad que me dio la vida. Y bueno, Julio, ahora que llegan estos días, el 2 de abril, y te invitan a los colegios o a una charla en una radio, bueno, se vienen muchos recuerdos, ¿no? De la guerra. Y la guerra, para contar la guerra necesitas un día, pero bueno, se vienen recuerdos del esfuerzo que hicimos. Hoy decías, lo agarraron de los pelos y nos llevaron, y nosotros sentimos que no fue así, porque teníamos una instrucción y cuando nos presentamos al regimiento nadie se quería quedar, nadie quería dejar a un amigo que se vaya en un camión y quedarse en el cuartel. O sea, hay historias de tipos que se tenían que quedar y aparecieron de Malvinas porque se colgaron de un camión y se fueron. Con honor a la patria. Sí, sí. Más allá de que no imaginábamos lo que venía después. Y hasta creo que hacer la obra de teatro, estar en esa obra de teatro, escribir el libro, todo eso me ayudó a sacar.
¿Te quedaron ejemplares para Sí. vender? Sí, sí. Después lo vamos a compartir para aquel que quiera obtener el ejemplar, volver y no volver, ¿sí? Ujú. Acá con el propio autor. Sí, el título es un poco lo que siento o lo que sentimos los veteranos, como que nunca podés escapar de esa guerra y como que nunca podés volver de todo, ¿viste? Siempre hay una parte tuya que se vuelve. Sí, a eso, que yo creo que mi pregunta iba más a eso, ¿no? Ujú. Sí, sí, tenés flashes así de Sí, sí. estos momentos. Sí. Y ahora, Marce, ¿cómo sigue tu... ¿Qué proyecto tenés? ¿Qué objetivo, qué meta te pusiste hacia mediano, largo plazo? ¿Tenés algo en vista? Y ahora estoy un poco tranquilo, vamos a esperar que pase el 2 de abril. Eh, bueno, hace poco fui a nadar a Malvinas, al estrecho de San Carlos, Sí, sí, que estuvimos charlando ahí. y eso fue como algo eh, así como muy importante para mí, Sí. porque tuve que entrenar con el frío, algo que a mí me costaba un montón. Entre ¿Temperaturas? ¿Cuánto de 17 grados el agua. Y bueno, es fría, es congelada. Y bueno, me llevó mucho tiempo, todo el año pasado, entrenar la pileta de mi casa, porque no tenía otro lugar, me metía para, viste, el agua de la pileta hasta 30 grados en Muñiz. Así que fue también como un desgaste de emociones y bueno, como que ahora no sé qué buscar, pero siempre voy a tener Siempre hay algo ahí que motive. Sí, sí, que motive. Marce, Bueno, gracias. Julio, Gracias de nuevo por tu tiempo. Y bueno, nos vamos a estar cruzando siempre en los puntos de entrenamiento. Sí, seguro.